Buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo programa de Soy Católico, una charla entre hermanos. ¿Cómo estás, padre? Buenas noches, Sergio, buenas noches a todos amigos, buenas noches, depende del momento en que compartan el programa, tengan un hermoso día hoy. Nosotros decimos buenas noches porque lo grabamos de noche, no es la costumbre. Estuvimos hablando todos estos programas sobre la fe, estuvimos hablando sobre lo que creemos y veíamos en esa fe un andamiaje para encontrarnos con Dios, veíamos en esa fe todo un proceso para conocerlo mejor a Él, para unirnos mejor a Él, para entenderlo tal vez, sí, conocerlo más que entenderlo al Señor y dejarnos llenar de Él. Pero cuando hablábamos de la fe, hablábamos de creer en Dios, creerle a Dios, y por eso en este programa queremos proponerle iniciar con unas consideraciones sobre el credo. Y la pregunta para luego de la presentación es, ¿de dónde viene el credo? Qué bien, qué bien. Vamos a ver si podemos profundizar juntos en esta pregunta interesante, ¿eh? ¿De dónde proviene el credo? Vamos a intentar por ahí. Bueno, y como habíamos anticipado, el tema de hoy entonces es el credo. Origen, los alcances, un poco cómo se fue gestando esto de esta profesión de fe que cada domingo nosotros en una misa, domingo o en cada misa, justamente estamos haciendo esa profesión de qué creemos los católicos, filmando y diciéndolo públicamente. Bueno, esta es nuestra fe, ¿no? Podemos empezar diciendo que eso que habitualmente profesamos, nosotros decimos rezar el credo y en realidad el credo no se reza, el credo se profesa, el credo se declara, ¿no es cierto? Pero el que nosotros habitualmente profesamos, por lo menos aquí en nuestra zona, es el credo de los apóstoles, llamado así credo de los apóstoles. Se calcula que ese surgió más o menos en el siglo V, probablemente por ahí por Francia, por la Galia de entonces probablemente, ¿no? Hay otro, quizá alguno de ustedes lo conoce, y el que tiene el catecismo en su casa, mira el comienzo del catecismo, está en paralelo con el credo de los apóstoles, el credo niceno-constantinopolitano. Es una linda palabrita para jugar al ahorcado, ¿no? El niceno-constantinopolitano, porque es un poquito más largo que el credo de los apóstoles, desarrolla algunas ideas fundamentalmente tratadas en dos grandes concilios de la historia de la Iglesia, que son Nicea en el año 325 y Constantinopla ahí por el 500 y pico, el 381 y después otros más de Constantinopla, entonces niceno-constantinopolitano. Pero no empiezan ahí las cosas, ¿no? Fíjate vos que ya en el Nuevo Testamento nosotros encontramos algunas profesiones de fe. Si tienen la Biblia en casa, por ahí en la carta a los Filipenses, el más famoso quizás es Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 11. Si ustedes miran en su Biblia, probablemente en la nota de abajo dice que es un himno prepaulino. Era una especie de canción o himno o profesión que Pablo la toma y la agrega a la carta a los filipenses. Es decir, que lo rezaban en las comunidades, probablemente, o quizás lo cantaban, ¿viste? En las celebraciones de la Eucaristía, ¿no? Entonces, podríamos decir de que el hecho de cantar, esto de profesarlo, de rezarlo, ¿no? Sería también como una forma de ir, no digo convenciendo, pero sí haciendo carne lo que eran, ¿no? Claro, claro. Por eso después la Iglesia va a desarrollar una máxima que dice lex credendi, lex orandi, lex credendi. Si lo que se reza se cree, ¿no? Estos somos nosotros. Claro, ¿no? Pero no solo eso, carta a los romanos también, Sergio. Carta a los romanos, en el comienzo de la carta a los romanos, capítulo 1, versos 3 y 4, ahí también hay otra profesión de fe que habla de Jesucristo en sus dos estados. Hijo, nacido judío bajo la ley según la carne, pero resucitado con poder por la resurrección de los muertos según el Espíritu, ¿no? La doble realidad de Cristo, ¿sí?
Y si uno lee, bueno, carta a Timoteo también, y en Romanos, ya lo citamos, Romanos 10, capítulo 9, aquella famosa frase, si crees que Jesús es el Señor, si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Algunos estudiosos dicen que probablemente haya sido la pregunta que le hacían a los que se querían incorporar a la comunidad. Era como que vos venías a la comunidad de Roma y decías, che, yo quiero estar con ustedes, ¿qué tengo que hacer? Y entonces yo te decía, mirá, Sergio, tenés que confesar con tus labios que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo resucitó. Ah, yo, sí, bueno, adentro, entre a la comunidad. Y esto tiene que ver también con el discurso de Pedro después de Pentecostés, cuando le dice conviértanse y crean. Claro, ¿no? claro, pero digamos, fíjate vos decir, probablemente haya sido como una fórmula muy abreviada, porque decir Jesús es el Señor es decir es Dios, es el Hijo de Dios, es el Salvador, un montón de implicancias, ¿no? La fórmula a veces muy chiquitita, ¿no? Pero tiene un profundo desarrollo. Indudablemente en el contexto de las primeras comunidades cristianas, realmente muy fuerte, es un jugarse, un dar el paso, ¿no? Claro, y además con este requerimiento de que al no haber nada escrito, había que acordárselo de memoria. Entonces, fíjense, eran fórmulas muy breves, muy chiquitas, muy sencillas, siempre quizás jugando con el paralelismo. Entonces, hombre según la carne, Dios según el Espíritu, ¿sí? Como para que se grabara en la memoria y los cristianos la pudieran repetir. Esos son los primeros credos, ¿no? Después, obviamente, juega un papel muy importante cuando la fe se va extendiendo. Aquí aparecen dos realidades. Las herejías, los errores de la fe y los concilios o las reuniones que empiezan a hacer los dirigentes de las iglesias frente a un error. Suponete, imagínate que yo estaba enseñando algo erróneo. Entonces vos y los otros líderes de la comunidad decían, no, che, pero a ver, vamos a juntarnos a ver lo que está diciendo Marcelo. Y a veces eso terminaba en una condena, cuando el que erraba no quería arrepentirse, o a veces con un reconocimiento, con un pedido de perdón y una reincorporación a la iglesia. Así que guarden estos dos conceptos, concilios por un lado y herejías por el otro lado, ¿sí? Es decir, los grandes concilios van a ir definiendo temas. Obviamente sobre muchos, la mayoría te diría yo, sobre Jesucristo. Por eso si nosotros miramos la profesión de fe, decimos muy poquitito del Padre, muy poquitito del Espíritu y bastante de Jesús, ¿no? Porque fue, digamos, el gran tema a desarrollar, el gran tema a anunciar. Había que anunciar a Jesús. ¿Te puedo agregar un concepto? Sí. También podríamos decir que decía que era hablar, era ponerse de acuerdo, era corregir, era pero también, bueno, eso es lo que se llama discernimiento. Y es lo que hablábamos del discernimiento de la iglesia, claro, cuando estábamos hablando de que por eso nosotros no hacemos una libre interpretación de las cosas, ¿no? Claro, ahí está. Por eso también, digamos, el credo o los dogmas, si ustedes quieren, incorporamos otra palabra, ¿no? Dogmas, no son un cerrarnos la puerta, al contrario, es abrir el panorama para decir, por este lugar anda tranquilo, ¿no? Es decir, porque ¿qué pasa? Digo, y aquí también, ¿no? A veces uno tiene una mala imagen de la herejía. Eran gente buena, Sergio, muchas veces eran curas, obispos, no digo que por eso sean buenos, pero además de cura y obispo eran gente buena que en su intento por transmitir la fe cometen errores. Vos no te olvides que cuando el cristianismo sale de la cultura judeo-cristiana o judeo ahí semítica y tiene que meterse en la cultura griega, en la cultura romana, en otras culturas, digo, hubo que hacer un gran esfuerzo por transmitir, ¿no? ¿Cómo le explica la Eucaristía a alguien que no entiende el concepto filosófico que encierra, por ponerte un ejemplo? Claro, y el gran desafío es vencer esas dos culturas, ¿no? Porque la misma palabra lo dice, ¿no es cierto? La cruz, por ejemplo, dice necedad para los paganos y escándalo para los judíos. Claro. O sea, uno totalmente racional
por un lado, y el otro totalmente desde los Legalista, sentimientos, de la ley, ¿no es cierto? Entonces, esto también tiene toda su historia, y el primer concilio en Jerusalén, ¿no es cierto? Claro. El concilio de Jerusalén, cuando Pablo debe convencer De que hay que abrir el de juego que abrir el juego a los paganos, ¿no? Que fue el primer problema, fue el tema de que si tenían que circuncidarse, ¿no? Exactamente. Entonces fíjense ustedes cómo a veces, por eso les decía, digo, hay que tener mucha misericordia con los herejes en general, porque en el intento de contar la fe, a veces cometían errores, ¿no? Por ejemplo, les cuento uno nomás. Había un curita que, digamos, claro, como él venía del mundo judío también, pero estaba predicando a los griegos. Entonces, para salvar la unidad de Dios, decía que Jesús era el hijo adoptado de Dios, que Dios lo había adoptado como hijo, pero en realidad no era el hijo verdadero de Dios. Y entonces ahí la iglesia se reunió, Nicea 3:25, y dice, no hermano, estás cometiendo un error. Jesús es verdaderamente el hijo de Dios, engendrado desde todo el tiempo, ¿no? Aunque después nació como hombre, pero él vive en Dios desde siempre. Entonces, fíjense cómo la iglesia le tiene que decir, no hermano, acá estás metiendo la pata. Y de hecho, él se arrepiente y sigue en la iglesia, ¿no? Y otra de las herejías también desde los primeros tiempos era pensar de que Jesús soporta toda la pasión y todo porque era Dios. Claro, se negaba la humanidad. Se negaba la humanidad. Las primeras negaciones de Jesús son de su humanidad. No les costaba aceptar que era Dios, sino que era un verdadero hombre. Por eso había uno que se llamaba Sabelio, que decía que Jesús se había disfrazado de hombre. Había tomado un disfraz de hombre, pero por eso la cruz la llevó de taquito porque él era Dios. Y no, la iglesia dijo, no hermano, al nacer entre nosotros, al hacerse hombre, asumió nuestra condición humana en todo, menos para que lo entendamos, para que lo podamos entender todos, ¿no? Este tema de que si Dios no se hacía hombre, si Jesús no hubiese tenido carne y sangre humana, la redención no hubiera sido posible. No lo salvamos. ¿Por qué? Porque el principio, yo lo voy a decir así muy rapidito, ¿no? Pero el principio de la redención está en que el hombre vuelva a aceptar a Dios, que el hombre sea, otra vez, demostrar que es capaz de Dios, sí, ¿no? Vivir ese Dios, y esto tiene que ser un hombre. Claro. ¿No? Entonces aquí entra a jugar que Jesús realmente tuvo que sufrir las tentaciones, tuvo que sufrir todas las cosas que nos cuenta el Evangelio, ¿no? Esto es lo que se llama la unión hipostática. Claro, ¿no? claro. Que después vamos a hablar más adelante sobre cuando hablemos de Jesús, de esta unión hipostática, verdadero Dios, verdadero hombre, ¿no? Exactamente, sí, pero digamos, solamente haciéndose verdadero hombre podía salvarnos desde adentro, porque el pecado de Adán no era tanto la manzanita, no, el pecado de la soberbia había que sanarlo desde adentro, y lo sana la humildad del Hijo, ¿sí? Pero entonces fíjense ustedes cómo estos concilios que se reunían a raíz de algún error o de alguna herejía, van haciendo avanzar la profesión, la fe profesada, o los dogmas, si ustedes quieren, ¿no? Hay dos conceptos de dogma. El dogma como una verdad de una religión, ¿no? Es un concepto más amplio, ¿no? Y el dogma, digamos, en cuanto a una definición solemne dado por, bueno, es un concepto más restrictivo. Pero fíjense ustedes, esto iba ayudando a la identidad de los cristianos. Es decir, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? Y bueno, tengo que creer en esto y en esto. Tengo que creer en Dios, que es Padre, en Jesús, el Hijo, que se hizo, en el Espíritu Santo. Y después fíjense ustedes, si ustedes rezan mentalmente, profesan mentalmente el credo, ¿qué dice? Creo en la resurrección, creo en la vida eterna, creo en el perdón de los pecados, creo en la comunión de los santos. Son todas verdades de nuestra fe que nosotros la unimos, están juntitas ahí en lo que llamamos el credo y que nosotros profesamos como un signo de nuestra identidad, ¿no? Y fíjense que es tan importante este tema de los dogmas, ¿no? Que hay una rama de la teología que está justamente dedicada a eso, ¿no? La teología dogmática, que es la que nos va trayendo, nos va acercando, ¿no? Toda esta cuestión de esas cosas que crecemos y de las fundamentaciones de la iglesia para decir, bueno, esto es una verdad de fe. Claro, entonces por ahí la pregunta que podríamos hacernos era,
son necesarios los dogmas. Y no, digamos, a ver, tenemos que decir que no y que sí, ¿no? No porque la fe se defiende a sí misma, porque la fe está sostenida por el Espíritu, ¿no? Entonces, digamos, a ver, si yo cometo un error en mi fe y soy dócil al Espíritu, en algún momento me va a corregir y me va a hacer ver la verdad. Pero por otro lado sí, porque la iglesia se va extendiendo y esto que decíamos recién, cómo va pasando a distintas culturas, y entonces era necesario tener algunas cosas bien en claro. ¿Sí? A ver, el credo no te encierra. Vos decís, esto es esencial que lo creas. Después hay un montón de otras cosas que vos podés creer o no, que vos podés aceptar o no, digamos un montón, incluso cosas de la iglesia, cosas de nuestra fe, que vos decís, mirá, yo esto lo discutiría, porque tal aspecto no me cierra, no lo entiendo. A ver, la iglesia es tan generosa que nos recibe a todos, digo, nos pide, cree en esto esencialmente, fundamentalmente, y después, bueno, que vos me podés decir, yo no creo en tal aparición de la Virgen, no importa, seguís siendo católico igual porque, digamos, a ver, una cosa es la fe común que tenemos entre todos y otra cosa lo que puede ser una revelación privada que una persona recibe de Dios y a la que yo puedo creer o no, más allá de que la respeto. Si vos me decías, a mí se me apareció la Virgen María, yo te voy a decir, bueno, hermano, está bien, te creo, ¿cómo no te voy a creer? Pero no cambia mi fe. Que yo crea que vos hablás con la Virgen o no, no cambia mi fe, ¿no es cierto? Como sí cambiaría si yo digo, no, yo no creo que Dios sea todopoderoso. Ahí sí, ahí ya estoy negando un principio esencial, ¿no es cierto? Exacto. Y que esto es muy importante, ¿no? Porque en esa necesidad que tiene el hombre de creer en algo superior, ¿no? De creer en algo que lo pueda sacar de los problemas, porque en definitiva siempre es eso, ¿no? A veces surgen algunas cosas que no tienen... Surgen algunas cosas que no tienen nada que ver con Dios y se las atribuimos a Dios. Exacto. ¿No? Entonces, Pero digo, de nuevo, perdonen que insista, ¿no? Fíjense que entonces el credo, la fórmula de la fe, digamos, se va dando como una necesidad casi natural de todo grupo humano de reafirmar su identidad, ¿no? Si vos y yo pertenecemos al mismo partido político o al mismo club o a la misma asociación, decimos, no, che, pero nuestra asociación necesita estatuto para que digas quiénes somos, para qué estamos, nuestro club, nuestro partido político y así toda, digamos, a ver, toda asociación humana necesita a veces definir claramente sus objetivos, sus razones, sus motivos. Y nosotros podríamos decir que como iglesia, el credo, la fórmula del credo, nos hace así como de base para decir, estos somos. Y después un montón de otras cosas, ¿no? A ver, podríamos decir que el credo nos dice cómo ese Dios se acerca a los hombres y por los medios que nos salva. Claro. Es interesantísimo, ¿sí? Es decir, fíjate vos, decir, cuando uno dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Son 3 palabras acerca del Padre, es muy poquito. Pero sin embargo ahí nos está dando toda, fíjate vos, ¿no? El Todopoderoso, Creador. Entonces, después lo vamos a desarrollar, ¿no? Pero fíjense, obviamente son formulaciones muy pequeñas, no contienen todas las verdades que eso supone, pero si vos te pones a pensarlo, empezás a desplegar y haces un mapa así conceptual inmenso a partir de estas pequeñas palabras que forman parte, como te decía, es decir, había que recordarlas en la memoria, entonces tenían que ser pocas, tenían que ser claras, tenían que ser lo mejor posible para grabarlas en la memoria. Después, bueno, obviamente nosotros con la escritura estamos un poco mejor, ¿no es cierto? Claro, que no va. Inclusive, ustedes saben que todas estas cosas, los dogmas, también, fíjense, entre ellos los sacramentos, todos tienen su asidero en la palabra, ¿no es cierto? Sí, claro. Todo tiene su asidero ahí justamente en todo eso en esa revelación que se hace de la forma que Dios nos ama, de la forma que Dios nos va recreando, de la forma que Dios nos va... hay una palabra que yo siempre me río por ahí cuando se me viene a la mente ahora en este momento,
que me acuerdo que había leído en Teología Dogmática justamente que Dios nos regenera. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Le pregunté un día y entonces nosotros éramos degenerados, dijo, No. ¿no? Pero bueno, en este sentido teológico, el hombre se había como alejado del modelo, de ese modelo que es Dios, de ese modelo que es Jesús, y que bueno, que a medida que nos vamos acercando a Él, justamente el hombre se va regenerando en esa idea que tuvo Dios de cada uno de nosotros. Pero que todos tenemos algo de Jesús. Escuchaba una predicación hace unos días, ya casi un poquito más de un mes, por ahí que es decir, de un padrecito que decía que Jesús estaba desde el principio y el Padre lo tuvo como modelo para nosotros, ¿no? Sí. Esa es una idea de los padres orientales. Por eso incluso en el Génesis, en el momento de la creación del hombre, según el primer relato de la creación, Dios habla en plural, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y los padres orientales decían que el Padre estaba conversando con el Hijo y con el Espíritu. Por eso, y que el Hijo era el modelo, lo puso ahí y de ahí nos hizo a nosotros. No. Sí. Por eso se dice que cada uno de nosotros, vos, yo, aunque no lo creamos, tenemos algo de Jesús. Sí, claro, hemos sido hechos a su imagen, según en su modelo, ¿no? ¿Qué tema es el hecho imagen de Dios? Oh, Vamos a tocar. sí, ya. ¿Sí? Vamos a seguir la avanzando. imagen y la semejanza. Sí. Hay tanto para charlar que realmente sí, y a nosotros realmente tenemos que hacer un esfuerzo para controlarnos y no dispararnos hacia otros temas, porque la verdad es como, fíjense cómo una cosa va llevando a la otra, y seguramente que a vos te pasa que te van despertando preguntas, ¿no? ¿Y esto por qué no lo explicaron? ¿Y esto lo dijeron de pasadita? ¿No? Entonces por eso es que siempre te pedimos que nos ayudes, porque un tema va disparando otro, ¿no? En teología se habla de la jerarquía de verdades, ¿no? La verdad es casi como una especie de pirámide, pero una pirámide invertida. Es decir, vos decís Dios Padre y eso empieza a disparar verdades y todas estas cuestiones, ¿no? Por eso es que a veces mencionamos un tema y no lo desarrollamos, o con la intención de hacerlo más adelante, pero por ahí, digamos, si a vos no te queda claro algo, con toda libertad planteárnoslo para decir, che, tal cosa dijeron y no explicaron nada. O quizás te podamos hacer una explicación personal o en algún otro programa. Además, nos gustaría tener toda una sección de preguntas. Uy, sería. De que podamos, bueno, que también nos va a ayudar a que la investiguemos y poder responderla, y si no la podemos responder, preguntamos para responder. ¿No? Realmente. Así que, digamos, cerrando la idea, yo creo que el credo surge como una necesidad de la comunidad. Por ejemplo, el que Sergio recordaba, el de Pedro, pero también Pablo, ¿qué querían hacer ellos? Hablar de Jesús y hablar de la resurrección. No podía faltar la resurrección. Entonces hacían todo un discurso, ¿no? Si uno lee, es muy interesante, si querés, lee Pablo, cuando en el capítulo 14 va a la sinagoga en Iconio, o en una de esas ciudades, le habla a los judíos y por lo tanto le habla del Antiguo Testamento. Pero en el capítulo 15, cuando va a los griegos, obviamente no le habla a los griegos del Antiguo Testamento porque no tenían ni idea. Entonces empieza hablando con los dioses, ¿se acuerdan? Entonces fíjense cómo el discípulo arrancaba con lo que tenía, pero siempre quería dejar en claro el tema de la resurrección. Y claro, los griegos se le burlan a Pablo, dice, ¿qué? No vas a hablar de eso, otro día te vamos a escuchar. Pero fíjense ustedes, entonces, ¿qué es lo esencial que nos tiene que quedar? Que el credo es una necesidad nuestra, de decir, decime en pocas palabras, a ver si aprendo. Por eso, cuando éramos gurises, nos teníamos que aprender de memoria y andábamos repitiendo, así como loro, el credo para saberlo de memoria. Pero ahora seguramente que te lo acordás, si te lo pones a hacer, te lo acordás de memoria. Y bueno, esas son las verdades esenciales en las que creemos. Algunas otras después, bueno, iremos viendo, iremos compartiendo, agregándolas, charlándolas, pero en definitiva va por ahí, ¿no? Y una tarea que podemos tener, hacérnosla todo, planteárnosla todo, es meditar el credo. Meditarlo, ¿no? Meditarlo, porque esto también nos va a ayudar a eso que tanto quería Pablo, ¿no? De dar razones de la fe y dar a ver, nosotros creemos en esto. Una vez hablando con chicos, justamente tratando de explicar qué era el credo, se me ocurrió decirle, bueno, vamos a suponer que hay una persona
que nunca escuchó hablar de Jesús, que nunca escuchó hablar de las religiones. Y bueno, le comentamos que es una religión y nos dice, ¿y ustedes qué son? Y bueno, nosotros somos el credo. Claro. Creemos en esto. Claro. Esto es, digamos, lo que motiva nuestro religare, nuestra religión con Dios. Religare es la forma en que yo me uno a Dios, la forma en que dejo que Dios obre en mí. Muy interesante. Repasamos algunas palabritas. Dogma. Dogma, ¿no? Afirmaciones fundamentales de una fe. Obviamente nosotros hablamos de los dogmas católicos porque estamos hablando de la Iglesia Católica, ¿no? Bien. Herejías. Herejías son errores, generalmente errores conceptuales, ¿no? Es decir, no dar con la palabra adecuada para transmitir una realidad. El problema no era la realidad, sino el concepto que se elegía, ¿no? Es decir, para decirte tal cosa, yo me equivoco y te digo otra palabra. Entonces ahí había que corregir y ajustar los términos. Sí, pero vamos a separarlo de cómo usamos nosotros la palabra herejía. No, claro, por eso. Por eso te decía sí, que al principio eran más benévolos porque eran gente de la iglesia que se equivocaba en su intento de transmitir, ¿no? Bien, concilios. Concilios, reuniones. No piensen, nosotros capaz que los que están mirando tienen la imagen del Concilio Vaticano II que eran como 2400 obispos, sí. No, a veces eran concilios muy pequeños, eran concilios de las regiones, tipo una provincia, o suponete que la mitad de la Argentina se reúna, ¿no? Eran un grupo de obispos, pero que se reunían por algún error y buscaban juntos una solución, ¿no? Bien, y otra palabra, bueno, habíamos hablado de Nicea, habíamos hablado de Constantinopla. Hay que recordar que Constantinopla es la cuna de la Iglesia Oriental, ¿no? Ahora es la Roma de la Iglesia Oriental, ¿no? Tan lindo eso que dijo el Papa, ¿no? Que cuando hubo un gran acercamiento, ¿no? Dijo, la Iglesia respira con sus dos pulmones, ¿no? Claro, sí. Sí, bueno, y la Iglesia Oriental fue fundamental en la definición de toda esta fe, aunque después en el año 1054, por otras cuestiones, por alguna cuestión teológica muy pequeña, pero por cuestiones políticas y qué sé yo, la Iglesia se separó y desde entonces venimos como caminando en paralelo, ¿no? Aunque siempre buscando la unidad. Y buscando la unidad, y se han dado pasos muy interesantes, y yo creo que es una tarea pendiente de la Iglesia, el ecumenismo, la ecumene, la única alma, el encuentro en lo esencial, ¿no? Sean uno para que el mundo crea, dijo el Señor. Exactamente. Bueno, hermanos, esto ha sido todo por el momento. Y queremos terminar este momento con un momentito de oración. ¿Y por qué? Porque no es solo hablar, sino es encontrarnos. Es encontrarnos en la oración también, como cuerpo místico de Cristo, que es otro tema, que misteriosamente unido por el Espíritu Santo. Por eso también queremos orar un momentito, también pidiéndole al Señor que nos ayude a crecer en esto, ¿no? Que nos ayude a ir creyendo cada vez más en todas nuestras cosas en la iglesia. Y vos tocaste los dogmas, y uno de los primeros dogmas es nuestra Mamá María. Uno de los últimos dogmas. Los últimos dogmas es nuestra Mamá María. Sí. Los últimos dos dogmas definidos por la iglesia son acerca de María. Son acerca de María. Por eso, algo que nos identifica que es nuestra mamá. Sí, claro. Vamos a cantarle una canción entonces a nuestra Virgen María. Y lo hacemos con un ritmo bien de nuestra zona. Un ángel vino del cielo para anunciarle a María, el mismo Dios la elegía por madre del Redentor. Alegrante Virgen María, lucerito del Señor, dichosa vos que creíste en la promesa de Dios. Aquí está la servidora del Señor y su palabra, el Espíritu me
habla de la promesa de Dios, se me venía a la memoria en el Hechos de los Apóstoles. ¿Te acordás? Aquel carcelero que Pablo y Silas estaban presos y hubo un terremoto, una liberación medio así milagrosa. Y este hombre, cuando lo ve a Pablo y a Silas, dice que se arrojó a sus pies y le dijo: hermano, ¿qué debo hacer? Y Pablo y Silas le dicen: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Así que en la promesa de Dios, cree en Jesús, cree en su salvación, y las promesas de Dios se realizan, porque Dios es fiel. Y esto lo vamos a tratar en el próximo programa, pero creerle, no solamente creer a Dios, sino creerle a Dios, porque Dios es fiel, Dios es fidedigno, es creíble. Entonces, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Como hizo María, creyó en el Señor, no entendía casi nada, guardaba en su corazón, dice la palabra, porque lo seguía pensando, no lo seguía masticando, pero creyó, y es madre de la fe. Y el Hijo, haciéndose hombre, vino a vivir a esta casa, se hizo de nuestra raza, sufriendo nuestro dolor. Alégrate, Virgen María, lucerito del Señor, dichosa vos que creíste en la promesa de Dios. Alégrate, Virgen María, lucerito del Señor, dichosa vos que creíste en la promesa de Dios. Y que el Dios de las promesas y de las realidades te bendiga todas tu vida, tus alegrías y tus preocupaciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y será hasta el próximo programa, y pidiéndole al Señor que nos haga crecer en la fe, que nos haga crecer en eso que creemos, y que eso que creemos se lo mostremos a los demás. Amén. Chao.